Hola, qué gusto saludarte. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Todo depende de la hora en la que te estás conectando conmigo. Gracias por seguirme en este espacio, los headlines, que transmitimos a través de YouTube y también de Instagram, pero a través también de Facebook y LinkedIn con repetición. Gracias porque pues cada día se están sumando más personas y es para mí poder tener este gusto, este placer de poder compartir contigo los temas que están en la actualidad y que revisamos en contexto. Hoy, pues, la agenda muy movida. Vamos a empezar hablando de Cuba, donde hoy ha vivido una absoluta oscuridad en lo que se ha llamado como el peor apagón que ha vivido la isla en este año, por lo menos en lo que ha transcurrido de 2024. Pero también vamos a hablar de Venezuela, donde los familiares de presos políticos, una mirada y una voz que queremos seguir dando visibilidad al espacio de los headlines, donde pues le damos realce al enfoque de los derechos humanos, en especial también con el tema de niñas, niños y adolescentes, han pedido nuevamente su liberación. Pero esto no es lo único de lo que vamos a hablar. La agenda está bastante movida, así que sin ya dar más preámbulos sobre qué hay en esta agenda informativa, ¿qué les parece si comenzamos? Pues desde el día de ayer hemos comentado que Cuba estaba a punto del colapso eléctrico y precisamente este viernes 18 de octubre sufrió una caída total del sistema eléctrico a raíz de la salida del servicio de su principal central termoeléctrica. Esto es la versión que dice el Ministerio de Energía y Minas, quien anunció este viernes la desconexión total del sistema eléctrico nacional en un contexto que, como lo han llamado las autoridades cubanas, se puede hablar de emergencia energética en el país. Vamos a revisar un poco cómo está en este momento la isla. Es muy probable que ni siquiera puedan enterarse de que en el mundo se está hablando de esta situación, porque no tienen capacidad de energía eléctrica, algunos casos excepcionales donde tienen plantas eléctricas, pero es realmente pues la excepción a lo que rige en Cuba, que hay que decir que justo estábamos hablando en el día de ayer sobre estos anuncios y esta preocupación que venía diciendo la Unión Eléctrica de Cuba, que es quien se encarga de manejar el tema eléctrico en la isla, y que advertía que tras mantenerse encendida todo el verano, hablamos de la termoeléctrica que ellos pues catalogan como la principal de la isla, pues no ha sido parada por mantenimiento y esto es lo que estaría afectando parte de este colapso total que ha vivido Cuba el día de hoy, pero que no es el primer apagón. Vamos a recordar que la isla sufre de apagones de manera continua, casi 6, 7, 8 horas. Se están sufriendo pues las cubanas y los cubanos a diario para poder tener acceso a los alimentos. De hecho, algunos se preparan y hacen pericias, hacen comidas con tiempo para tratar de ver cómo resolver al día siguiente en caso de que se vaya la luz. Y es importante mencionar esta información que le quiero dar el crédito porque es un dato extraído de 14 y medio, un medio cubano, eh, que cita un reportaje del noticiero del mediodía donde se entrevistó a Lázaro Guerra. ¿Quién es Lázaro Guerra? Es el director general de electricidad del Ministerio de Energía y quien además explicó que aunque no se sabe cuánto tiempo va a demorar el restablecimiento de la red eléctrica, sí se logró a echar a andar las plantas Energas en Puerto Escondido y Energas en Boca de Jaruco. Estas están administradas por una empresa mixta de Cuba Petróleo, la UNE y una canadiense que opera en el país y que alimentan también a Varadero y parte de la capital, con las que se intenta revivir parte de la central eléctrica en Santa Cruz del Norte. Esto es lo que pues ha extraído 14 y medio a partir de ese reporte y dice el funcionario que la estrategia que se sigue es intentar dar energía a las centrales termoeléctricas
disponibles a través de la generación distribuida y que se reconecten a la red eléctrica nacional tras la caída total del sistema eléctrico. Pues esta imagen que ustedes ven en pantalla no es muy lejana a otras que están corriendo en redes sociales, pero que son muy escasas de mostrar, puesto que las personas son las que a duras penas pueden denunciar. Fíjense, a oscuridad absoluta, solo se ve las siglas de ese hotel apenas que pudiera estar operando con una planta eléctrica. Estas imágenes de Jorge Castro, es periodista cubano de Cybercuba y ustedes pueden seguir su cuenta en X y él está mostrando esa imagen. Quiero compartirles también algunos de los videos que se han dejado ver en redes sociales. La cuenta de Alerta Mundial pues hace una recopilación de lo que fue este apagón. Vamos a ver imágenes y escuchar sonido ambiente. El apagón. Bueno, imágenes de Alerta Mundial, quien hace una recopilación de lo poco que se puede ver. También vamos a compartirles de Jorge Castro, periodista de Cybercuba, otro video donde muestra cómo está en este momento parte de la isla y para que ustedes puedan ver, es de las pocas informaciones que se puede tener acceso, pues al no haber luz, menos hay servicio de internet pueda reportar la situación. Lo que estamos escuchando de fondo este video, espero que el audio no sea muy problemático para ustedes, es que se escuchaban cacerolazos en algunas regiones donde la gente pues está protestando la falta de energía eléctrica o la corriente, como dicen en Cuba, es el término que le dan también a la falta de energía, a la electricidad, la falta de corriente, la falta de servicio eléctrico, es lo que dicen. Y el gobierno argumenta que pues esto se debe a los problemas con el combustible y también pues con otras medidas que ha señalado el régimen cubano que atribuye esto pues a lo que ellos señalan como la falta de combustible, ¿no? Como el principal factor que más incide en la situación energética, es lo que han dicho en un comunicado. Y quiero mostrarles parte de la cuenta del Ministerio de Energía de Cuba, donde pues han estado reportando. No es usual que se acostumbren a estar informando en Cuba sobre las cosas que suceden, pero esto nos habla de el nivel de gravedad de la situación. Y aquí decían más temprano, proceso de restauración del servicio eléctrico nacional, ya tenemos generación parcial de Energas, se conectan las primeras cargas para llegar con energía a las termoeléctricas, ya funcionan los microsistemas eléctricos en Villa Clara, Holguín, Granma y Guantánamo, es lo que están reportando en esta cuenta del Ministerio de Energía y Minas de Cuba, donde les quiero mostrar que ellos han estado haciendo actualización de la situación. Y justo comentaban, se trabaja en la avería en Guteras y ya hay energía en Rente. Esto permitirá realizar las acciones en sus dos unidades para incorporarlas al sistema. Arrancaron los motores de la central flotante ubicada en Santiago de Cuba y tienen energía los motores de MOA. La unidad 1 de Felton también está disponible para llegar con energía. Seguiremos trabajando noche y madrugada, se irá ganando en el fortalecimiento de los microsistemas. Esto es lo que dice el ministerio sobre lo que ellos llaman el proceso de recuperación. Aquí están de todas las provincias excepto Artemisa, ya tenemos tensión eléctrica en Santa Cruz en proceso de arranque. Lo cierto es que al momento que estamos haciendo los headlines son las 9:42 de la noche en la Ciudad de México y todo depende de la hora en la que te estás conectando conmigo, como siempre lo digo. A este momento todavía no hay el reporte de que vaya a volver el
servicio eléctrico. Aquí vemos también cómo ellos seguían informando desde la cuenta y decían esto apenas hace un par de horas, esto era en la mañana, porque hay que decir que esta falla de este apagón de absoluto que ha afectado Cuba empezó a las 11:07 de la mañana en el horario de Cuba hasta pues de manera continua porque no ha regresado el servicio. Tras la salida imprevista a las 11 de la mañana de hoy se produjo la desconexión total del sistema electroenergético nacional. La unidad eléctrica trabaja en su restablecimiento. Aquí confirmaban esta información que, por supuesto, no la puede ver la ciudadanía, ¿no? Precisamente porque no tienen posibilidad. Esto parece ser más una información con la que entienden a poner al día a quienes sí se están enterando desde el exterior. Y el gobierno pues ha anunciado también unas medidas a través de su cuenta de Facebook. Voy a compartirlas con ustedes. Estas medidas que ellos llaman medidas dada la emergencia electroenergética en la que se encuentra el país. Y esta es parte de las decisiones, ¿no? Suspensión total de las actividades. Aquí lo dicen, se suspenden todos los servicios que no resulten vitales y que generan gastos de energía. Hablamos de la vida nocturna, del turismo y de otras que ellos consideran, por ejemplo, la educación, a propósito de que viene el fin de semana, pues no va a haber clases y se suspendieron las clases. Deciden suspender actividades culturales, tanto en el sector estatal como no estatal, mantener con servicios solo los centros vitales como los hospitales y los que elaboran alimentos, se suspenden las actividades de discotecas, centros de recreación y otras que generen pues concentración de personas. Decide también suspender las actividades docentes, lo que les decía hace algunos instantes, desde el viernes hasta el domingo, todos los niveles de enseñanza, y se activan todos los consejos energéticos, solamente el personal indispensable en los centros de trabajo. Ahorre ahora. Esto es lo que le está diciendo el gobierno, pues, a la ciudadanía, que muy poco podrá enterarse porque no tiene capacidad de poder conectarse ni a la energía eléctrica y mucho menos al Internet. Y esta, pues, esta falla masiva que evidencia una vez más la grave crisis que se está viviendo en la isla y que esto ha tenido una repercusión inmensa y no podemos dejar de mencionarlo, que a raíz de la falta de ayudas que Venezuela le enviaba a Cuba es por lo que ahora la isla se está viendo impactada. Y esto es parte también del comunicado que en su momento pues dio el gobierno cubano, aquí lo tienen, la falta de combustible es el factor que más incide en la actual situación energética. Aseguran que se reunieron de emergencia el buró político y que por órdenes de Díaz-Canel se dio información a la isla sobre la situación. La máxima dirección del partido y el gobierno prestan especial atención a la compleja situación electroenergética del país y trabaja por encontrar soluciones a esta problemática y afectar a la población lo menos posible, porque ya reconocen que está lo suficientemente afectada. Ratificó este jueves el miembro del Buró Político y primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, al informar a nuestro pueblo sobre la situación de emergencia energética que se encuentra Cuba. Y bien, como les decía hace algunos instantes, pues es el impacto del financiamiento que ha dejado de dar Venezuela a Cuba que se está sintiendo en todos los ámbitos. Y aunque hay países como México que también han prometido una ayuda, esa ayuda no ha sido tan alta como se esperaba, ni siquiera tampoco Rusia, para ayudar a sostener a la isla en su modelo económico, más allá de que denuncia el embargo que lleva Estados Unidos sobre la isla, pues hay otras circunstancias que hay que tomar en cuenta en esta falla energética global que ha afectado a toda la isla. Y es que estas termoeléctricas tienen mucha tecnología soviética, no han recibido el mantenimiento adecuado. Por supuesto, la población ha crecido en la isla y esto va a generar un alto consumo y un impacto. Si no recibe mantenimiento, si son de termoeléctricas de hace más de 40 años y si no se hace la inversión adecuada, pues obviamente esto va a terminar repercutiendo en la situación en general del país. Un poco también lo que se repite en la situación de Venezuela, que si bien es cierto no son termoeléctricas de origen soviético, sí son termoeléctricas que no reciben mantenimiento y como toda lógica, todo equipo, todo
todo equipo técnico, todo lo que conlleve algo que requiera mantenimiento y no se le hace, pues obviamente esto va a terminar colapsando. No tenemos que ser expertos en el tema y es parte también de lo que influye en esta situación. Pero quiero compartir con ustedes declaraciones de Manuel Marrero. Él es el primer ministro de Cuba que comparece ante lo que es la situación, tratando de explicarle a la población lo que está sucediendo con este apagón. Llegado a este lugar, hay que decir con toda transparencia que es que ya la economía hemos tenido que paralizar todas las fundamentales instituciones para poder garantizar este mínimo de energía eléctrica a la población. Es decir, hemos estado paralizando actividades económicas para poder garantizar la generación a la población. Paralizar todas las actividades laborales estatales que no son estrictamente imprescindibles. Eso se debe desconectar, no solamente que el centro de trabajo no se vaya a trabajar, sino que se hace una desconexión general, porque a veces, aún estando vacío la instalación, se están generando electricidad. Entonces, lo laborable que se pueda estimular el teletrabajo, el trabajo a distancia para disminuir consumo, el apagar todos los equipos que son altos consumidores. Hemos llegado a este lugar. Manuel Marrero, primer ministro de Cuba, pues que explicaba lo que está sucediendo en la isla con este apagón que ha afectado la economía del país. Y es que hay que señalar que una de las consecuencias, pues, más catastróficas que pudiéramos decir, y quizás el término puede sonar muy duro, pero eventualmente esto impacta en la economía, que ya hay que decir está contraída en al menos 1,9% según los datos que se registran en 2023. Y la pregunta es, ¿cómo puede funcionar la economía en la isla si ni siquiera es capaz de abastecerse de energía eléctrica? El déficit energético es inmenso y no hay en este momento como una claridad sobre cómo Cuba va a atender este déficit energético que pone a la isla en una situación cada vez más complicada, tanto desde el punto de vista económico como también en esta parte energética. Quiero también compartirles un poco lo que ha sido las declaraciones a través de X que podemos conseguir de Díaz Canel, el presidente del país, en su cuenta de X, donde pues dice, desde la dirección del país estamos dedicando absoluta prioridad a la atención y solución de esta contingencia energética, a la sensibilidad de la nación. No habrá descanso hasta su restablecimiento, es lo que dice Díaz Canel en su cuenta de X, donde pues aquí también reconoce que había orientado al primer ministro, que recién lo acabamos de escuchar ahorita, junto a directivos de pues el Ministerio de Energías para que informara a la ciudadanía sobre lo que está ocurriendo con la situación energética. Lo curioso de esta información, que además se dio a través de los canales del Estado, es que probablemente mucha de la ciudadanía cubana ni siquiera pudo ver esa declaración del primer ministro que ustedes acaban de escuchar y ver, puesto que se fue el servicio eléctrico. De hecho, los presentadores prometieron que la iban a repetir en las próximas horas, pero ni siquiera la energía eléctrica ha llegado y decían que iban a repetir el mensaje como para que toda la ciudadanía estuviera informada. Pero ¿cómo puede estar informada si no tienen capacidad de tener energía eléctrica ni de conectarse? Entonces, no es un detalle menor a tomar en cuenta en la versión que pues el gobierno intenta dar y trató de explicar, como lo podemos ver aquí, donde pues anunciaba la paralización absoluta de actividades que ellos consideran que pueden pues ser en la que se estaría desperdiciando pues la energía eléctrica. Pero Díaz Canel también, pues, ha tenido palabras a lo que está sucediendo y él acusa, por supuesto, al embargo de Estados Unidos y a lo que considera, pues, un bloqueo a la falta de divisas. Quiero compartir parte de su declaración con el crédito del periodista cubano de Cybercuba, que es Jorge Castro, y vamos a escuchar lo que Díaz Canel, pues,
dijo sobre esta crisis, que no es la primera que enfrenta la isla. Recordemos que el pasado 11 de julio de 2021 miles de personas salieron a las calles a protestar por los apagones. Recientemente también este año han habido protestas por los distintos apagones y esto le ha costado la libertad a estas personas. Y esto es parte de la declaración que hoy da Díaz-Canel. Vamos a rescatar esto del periodista y ustedes pueden indagar a través de su cuenta, y le quiero dar el crédito a Jorge Castro en su cuenta de X, donde ustedes pueden ver más allá de la información de lo que está ocurriendo en la isla, y él pues recoge lo que es esta declaración, esta reacción de Díaz-Canel sobre lo que está ocurriendo en la isla, y vamos a escucharla. Causa el bloqueo y de los impactos del bloqueo, que a veces la gente se cree que no, que esto es la ineficiencia, que esto es que no se quiere, que se quiere molestar a la gente, ¿no? Hoy nosotros tenemos dos problemas. Uno, que no tenemos el combustible que necesitamos, y otro, que no hemos podido dar la reparación que necesitamos. Y todo eso pasa por divisa. Divisa que no tenemos por la persecución financiera y combustible que no tenemos por la persecución energética. Y es el bloqueo. Y es el bloqueo recrudecido de estos tipos. Y aquí hay gente que no quiere que se hable de bloqueo. Y todo lo que se le explica de bloqueo es tequi. No, miren, ahí está. De las redes sociales enseguida avanzaron con la plataforma de intoxicación para desprestigiar, para desmovilizar, para confundir. Y sin embargo el pueblo se ha mantenido unido, defendiendo y teniendo confianza en lo que se va a hacer y en lo que se está trabajando. Y yo creo que eso hay que reconocerlo también. Eso hay que reconocerlo también. Hay que seguir haciendo una alerta a la población. Seguimos en emergencia energética. Incluso cuando salgamos de esta situación de desconexión total que tuvimos, vamos a estar todavía en una situación de emergencia energética que va a variar en dependencia de qué resultado en todo un grupo de gestiones que hemos hecho para financiamiento y todo un grupo de gestiones que se han hecho para tener disponibilidad de combustible. Bueno, esto eran las declaraciones de Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, quien atribuye este apagón y esta situación que se está viviendo, esta crisis energética que está viviendo la isla, lo atribuye al bloqueo, como ha dicho él, al bloqueo de las divisas que no recibe la isla, y que por ese bloqueo es que la isla se encuentra en esa situación. De hecho, dijo, bueno, en redes sociales ya se está hablando de una campaña en alusión a los reclamos que se le hacen a la gestión de las autoridades cubanas sobre la situación, sobre la economía del país, y que recordemos que cuando puede haber protestas o manifestaciones pacíficas reclamando esta situación, son reprimidas fuertemente. Otras de las voces que se ha hecho pues escuchar sobre esta situación tiene que ver con el director de electricidad del Ministerio de Energías y Minas, Lázaro Guerra, que pues también se pronunció para explicar un poco la situación que está ocurriendo con estas termoeléctricas, su paralización, su falta de combustible. Esta declaración la podemos ver en la cuenta de Facebook de la Unión Eléctrica de Cuba, y aquí vamos a escuchar parte de lo que él explica a la ciudadanía. En este momento tenemos un nivel de generación ya en Energas. Probablemente la ciudadanía no puede verificar estas informaciones. Esto termina siendo una información prácticamente para quienes estamos fuera de Cuba. Así que vamos a escuchar parte de esta declaración que da el director de electricidad del Ministerio de Energía y Minas, Lázaro Guerra, explicando sobre los sistemas que han fallado este viernes y que han dejado en absoluta oscuridad y en un colapso total a la isla de Cuba. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Un nivel de generación ya en Energas, que yo había explicado que estaba comenzando el proceso de arranque en Puerto Escondido. Ya tenemos ya generación en Boca de Jarugo, y ya estamos conectando las primeras cargas para ir robusteciendo ese microsistema y llegar con energía en los próximos minutos, que debemos llegar con energía ya a la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte. En este momento tenemos en Santa Cruz del Norte la unidad número 1, que es la que podemos tener disponible para entrar al sistema, pero tenemos que llegar con energía, y en los próximos minutos ya debemos estar con energía. En la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte, también ya por el oeste de La Habana,
También tenemos ya en la termoeléctrica en Mariel, vamos a arrancar un motor de la central flotante de Mariel que tiene posibilidad de arrancar desde cero para darle energía a la termoeléctrica de Mariel, que también ahí tenemos disponibles 2 unidades, la unidad número 6 y la unidad número 8, que nos va a permitir, por supuesto, en la medida que vayan entrando estas unidades y restableciendo el servicio, nos va a permitir fortalecer esos microsistemas para poder enlazarlos posteriormente. Ya por el centro, ya en Villa Clara tenemos varios microsistemas realmente hechos con la generación distribuida. Tenemos en Villa Clara, tenemos en Holguín, tenemos en Granma, Guantánamo, que ya el microsistema de Villa Clara incluso ya hemos avanzado hasta Cienfuegos para arrancar los motores diésel que están en la refinería de Cienfuegos, y estamos buscando alternativas para llegar con energía a la termoeléctrica de Novita, que tenemos 2 unidades en estos momentos disponibles para poder entrar, pero tenemos que llegar con energía. Estamos buscando las estrategias para llegar con energía a la termoeléctrica de Novita, y también en Santiago de Cuba, con la central flotante que tenemos en Santiago de Cuba, estamos llevando la energía también a la central flotante de Santiago de Cuba para poder tener tensión o tener energía en la termoeléctrica RNT, que tenemos que hacer unos trabajos en la termoeléctrica RNT para poner disponibles 2 unidades, y que también desde en la región oriental tengamos la posibilidad de tener estas unidades. El sistema todavía está muy incipiente, todavía el proceso de restauración. Sí tenemos microsistemas que están dando un nivel de energía, y la que tenemos más adelante, por supuesto, es en la zona esta aquí, donde está el ciclo combinado de energía, que ya está más robustecido, y tenemos que ir paulatinamente como cumpliendo todos los protocolos del proceso de restauración del sistema para hacerlo de manera segura. Esto es un proceso que hay que hacerlo con calma, de manera tal que los pasos que se den, porque un paso en falso es virar para atrás, y eso son horas que al final pueden estar sin servicio los consumidores, y por tanto nosotros tenemos que ir con paso firme de manera tal que siempre vayamos avanzando en el proceso de restauración y no retroceder porque haya caídas de algún microsistema. Por tanto, eso estamos haciéndolo así, de esa forma. Tenemos todos los especialistas de mayor capacitación en este proceso de restauración para hacerlo en el menor tiempo posible, y en este momento está ejecutándose ese proceso de restauración del sistema. No es solo aquí el despacho nacional, tenemos los despachos provinciales, los operadores en cada una de las subestaciones, de las centrales eléctricas, de la generación distribuida, que están, por supuesto, como parte de este proceso de restauración, cumpliendo las indicaciones tanto del despacho nacional como los despachos provinciales para ir avanzando en el proceso de restauración del sistema. Tenemos también que se hizo un esfuerzo muy grande y tenemos combustible en la generación distribuida para enfrentar el proceso de restauración en estos momentos. Y en el caso de las centrales flotantes, ya el combustible de Mariel está navegando, está llegando 7, 8 de la noche ahí a la central. Ya estamos arrancando con diésel un motor de la Patana, que es el que nos va a dar posibilidad de llegar con tensión ahí a la central a la termoeléctrica de Mariel, y ese proceso va a ir caminando. En el caso de MOA, el barco estaba ahí ya, estaba descargando combustible, pues tenemos que buscar la alternativa para llegar a MOA para poder arrancarlo. O sea, ese proceso de restauración del sistema es un proceso que hay que hacerlo pausadamente, y hay un grupo importante de personas, todas las personas están capacitadas para ejecutar este proceso de restauración, y se está trabajando en estos momentos en ese proceso. Que se está trabajando, pero que el combustible sea asegurado y que esperan en las próximas horas poder hacerlo, pero fíjense que él hace mucho énfasis en decir que va a ser un proceso muy pausado, no, y aclaró que no va a ser en toda la isla prácticamente. Pues nos saluda Blanca y nos dice, este señor repite lo mismo todo el tiempo en los comentarios. Pues sí, realmente dijo casi lo mismo y como que queda poco claro, ¿no? Creo que la gente y sobre todo la ciudadanía y quienes tienen familiares en Cuba necesitan saber en cuánto tiempo va a volver la energía eléctrica. En realidad,
pues daba mucha información y al final queda como la sensación de que no termina diciendo nada. Pero en pocas palabras, en resumen, dice que están continuando con los trabajos, que hay personal capacitado para eso, que el servicio eléctrico se va a recuperar, pero que va a ser un proceso pausado, que va a llevar su tiempo y que tienen combustibles, ¿no? Esto en cuanto a la escasez de combustible, que es el argumento que tiene el gobierno de Cuba sobre esta situación, esta crisis energética que actualmente está viviendo la isla. Y a propósito de este apagón que ha afectado fuertemente y que es el más fuerte que se siente en este momento en lo que va de 2024, pero recordemos que no es el único que se registra en Cuba. Esto suele ser una situación común en la isla que vive y sufre muchos apagones. La dirigente activista cubana por la libertad y los derechos humanos, hablamos de Rosa María Payá, que además es hija del preso político ya fallecido, recordemos, Osvaldo Payat. También se dirigió a través de su cuenta de X a la población, pues para pedir libertad y para reclamar lo que está sucediendo en la isla. Quiero compartir con ustedes. Ella dice, Cuba está a oscuras. Es hora de forzar al régimen a someterse al reclamo del cambio del pueblo cubano. Es existencial, dice. Vamos a escuchar parte de lo que ella comparte en este video, donde pues se pronuncia sobre la situación en Cuba, que hoy ha vivido uno de sus peores apagones en y las que 2024. veremos. Prueba, Cuba está a oscuras desde las 11 de la mañana de hoy. No hay electricidad en todo el país. Muchas escuelas han suspendido las clases, una isla donde casi el 89% de la población vive en extrema pobreza. Hoy amanecen todos en tinieblas, las ocasionadas por el colapso del sistema energético y la peor de todas las oscuridades, la imposición por 65 años de un régimen comunista que hoy obliga a los cubanos a vivir bajo un estado fallido. La oscuridad en mi país está impuesta por una dictadura que lo único que sabe gestionar es la represión y que no tiene una salida que ofrecer a la crisis. Quiero ser muy clara, los responsables de esta situación son Díaz-Canel, la dirección del Partido Comunista bajo las órdenes de la familia Castro y el grupito de generales que usurpa el poder en mi país y que son los responsables de la crisis humanitaria, de las muertes innecesarias, de la migración forzada y de la tragedia que está viviendo nuestro pueblo. La salida de la crisis es la salida de ustedes, es la salida de la dictadura. Váyanse ya. Los cubanos sabemos que, como decía mi padre, la noche no será eterna. Las protestas que hemos visto recientemente y las que veremos prueban la determinación del pueblo cubano de alcanzar la libertad. A todos los cubanos dentro y fuera de la isla les decimos que juntos podemos lograr el tan ansiado cambio que en este momento es una cuestión existencial, y a la comunidad internacional les pedimos, es hora de escuchar y apoyar el clamor de cambio del pueblo cubano. Es hora de afectar los intereses de los dirigentes que están en el poder en mi país y forzarlos a someterse a la voluntad de cambio que el pueblo cubano ha estado y está reclamando. Los cubanos estamos listos para iniciar una transición democrática que traiga la prosperidad a nuestro país y la estabilidad a nuestra región. Es hora del cambio. Bueno, este mensaje lo da la activista cubana Rosa María Payat, recordemos, fundadora también, pues, de la organización Cuba Cuba está Decide, y lo da en el 11 contexto de este apagón que vuelve a dejar en absoluto aislamiento a Cuba. Hoy se parece un poco más a Corea del Norte, Cuba, que está viviendo una situación de absoluto aislamiento, no solo por la falta del sistema de energía eléctrica, también el Internet, porque por supuesto no tienen acceso, además de una situación económica bastante precaria que ya vive la isla en distintos ámbitos, incluyendo de salubridad, entre otros aspectos. Y no me quiero
dejar de ir a Cuba porque quiero comentar otras noticias para seguir visibilizando, porque no solo se trata de la situación desde el punto de vista de la crisis energética y económica, hay otras crisis que siguen afectando a la isla, y es que precisamente este viernes el gobierno presentó ante el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, más conocido como CEDAW, presentó un informe donde pues asegura que existe la voluntad de política del gobierno cubano para el adelanto de las mujeres, y además asegura que hay innegables avances en cuanto a la protección de sus derechos. Esto es un informe que contrasta con lo que reportan las organizaciones de derechos humanos que pues denuncian la situación de las mujeres. Recordemos que ni siquiera en Cuba existe una ley que se dedique a reconocer la protección de la mujer. Sin embargo, en este comité de la ONU, repito, para la eliminación de la discriminación contra las mujeres, pues el gobierno presentó su versión, su informe, donde asegura que pues existe voluntad política, que además hay compromisos internacionales contraídos y que pues las mujeres tienen en este momento protección efectiva. En esta presentación, el gobierno incluso reconoció que no hay una ley específica sobre la violencia contra la mujer, pero pues evitan reconocer además delitos como el feminicidio o femicidio, además de señalar que nunca abordan cifras ni documentan cifras sobre cómo está la situación de la violencia contra la mujer. Lo que sí ha dicho, y esta información la recogemos de el medio 14 y medio, es que reconocen 61 condenas por este tipo de crímenes. Los que ellos dicen este tipo de crímenes es el crimen que no reconocen, que es el feminicidio, cuando una mujer es asesinada por razón de género. Pues esto sí dicen que hay 61 condenas de ese tipo, pero hay que señalar que tanto organizaciones de los derechos humanos como Prisoner Defenders, el Observatorio de Género, la plataforma independiente a las Tensas, pues han hablado de la falta de voluntad política del gobierno para enfrentar esta situación. Hay que señalar además que denuncian que se ocultan los datos, que hay negación, que hay desinformación, más allá del maltrato que reciben por parte de funcionarios que no reconocen, no tienen una distinción sobre el tema de cómo abordar casos de género, criminalizan el activismo, sobre todo el activismo feminista en la isla, tampoco hay refugios para la acogida de mujeres que hayan sido víctimas de violencia, una ausencia total, una falta absoluta de una ley que pueda reconocer que existe violencia de género en la isla, no existe. Y esto es uno de los reclamos permanentes por parte de las organizaciones de la sociedad civil en Cuba, porque pues aunque el gobierno asegura que hay avances, realmente la indefección en la que se siente la mujer cubana y en especial la mujer afrocubana, ¿no? De descendencia negra, es totalmente de discriminación absoluta y de sufrir una violencia institucional. Es lo que pues han denunciado por años las organizaciones de derechos humanos. Y hay que decir que en Cuba se registra por lo menos en promedio 195 mujeres que son asesinadas anualmente por violencia intrafamiliar o extrafamiliar pasional, como son los términos que algunas organizaciones han determinado para catalogar o calificar este tipo de delitos, o mejor dicho, quiero corregir, los términos de violencia intrafamiliar o extrafamiliar pasional son los que utiliza el gobierno. Disculpen que aquí entre varias haciendo cosas a la vez confundí eso, y quiero aclarar que son términos que utiliza el gobierno de Cuba, no las organizaciones de la sociedad civil, sino para no catalogar que es violencia de género y violencia machista. Así que permítanme aclarar ese punto, que bueno, a veces entre manejar la computadora y digo, me enredo con algunas cosas, pero no, aclaro, es el gobierno quien argumenta eso, y es un argumento que por supuesto rechazan las organizaciones de la sociedad civil, que piden que se reconozca el delito de violencia de género, que se reconozca el feminicidio en Cuba, y que haya una documentación clara sobre el registro de las mujeres que son asesinadas
cada vez más estas cifras son invisibilizadas y ocultadas, lo que obliga a las organizaciones a tomar sus propias medidas, pero esto además en un ambiente de absoluta represión, porque recordemos que en Cuba no se respetan los derechos humanos, en Cuba no hay una democracia, y esto pues lo podemos confirmar con la reciente cifra que dan los familiares, que da Defenders, perdón, sobre la situación de los presos políticos, y quiero compartir el reciente informe que ellos publican en su página, donde pues aquí señalan: familiares de presos políticos y los activistas están incrementando la lista de ya prisioneros políticos que existen en Cuba. Por lo menos hasta el mes de septiembre podían contabilizar 1.113 personas. Son los políticos, son los prisioneros políticos que se registran en Cuba, y justo dice aquí: las detenciones en protestas pacíficas y el control digital del régimen cubano lleva a 13 nuevos prisioneros políticos en este mes de septiembre. Por otra parte, 5 prisioneros políticos en Cuba han cumplido íntegramente este mes sus condenas. Y aquí nos muestran en un gráfico pues cómo se comporta pues las detenciones en el país, mostrando que el mes de marzo de 2024 fue el mes donde más detenciones se registraron, 31 personas, pero y que, como pueden ver, es una línea donde cada mes, desde octubre de 2023, que se muestra este gráfico, se generan nuevas detenciones arbitrarias en la isla. Y hay que señalar lo que está denunciando Prisoner Defenders en este informe: es que los familiares de los presos políticos son hostigados, perseguidos y encarcelados, víctimas también de acosos. Hablamos de periodistas, también de los familiares de los presos políticos, y de una práctica que es común según la organización que lleva este registro sobre la situación de derechos humanos en la isla. Y dice que los familiares sufren continuas detenciones, hostigamientos, domicilios sitiados, citaciones policiales, multas y amenazas. En este mes de septiembre hemos registrado 4 nuevos prisioneros políticos, familiares de 4 jóvenes. Y permítanme compartirles pues también parte de los banners que vamos intercambiando a medida que vamos pasando en las noticias. Ustedes saben que yo me multiplico aquí en diversos aspectos y por eso a veces pierdo un poco el hilo de lo que hablo, pero no quiero dejar de compartir los datos que tenemos ustedes y que ustedes pueden ver en el banner para que tengan preciso la información. Allí tienen, por ejemplo, el número de 1.113 detenidos políticos hasta el mes de septiembre. Y aquí pues señalan el caso de Miss Lady Rodríguez Más, madre de Kendry Landra Rodríguez, joven encarcelado con 18 años por participar en una protesta el 27 de septiembre del 2022 en el municipio habanero de Arroyo Naranjo. Y es que es importante señalar, fíjense, están citando una protesta del 2022, y es que las protestas son continuas en Cuba, por situaciones como las que abordábamos al principio de los headlines, justamente la falta de servicio eléctrico, el problema de la alimentación, las restricciones de las libertades. Esto, por supuesto, enardece a la población que cada cierto tiempo sale a la calle a protestar. Estas cosas pocas veces son visibilizadas. Por supuesto, no protestan tan masivamente, pero sí hay pequeñas escaramuzas de protestas que se dan a la isla y que son reprimidas con todo el aparato del Estado. Y esto es necesario señalarlo porque a veces se piensa que pues en Cuba no siempre se protesta, y sí hay gente que se atreve a protestar, pero por supuesto que son víctimas de represión y de innumerables violaciones a los derechos humanos, como podemos ver en pantalla, que es el número de presos políticos que se sigue incrementando y que en el mes de septiembre por lo menos estaba sumando 1.113 personas en Cuba. Bueno, bien sabemos que Cuba no es el único país que sufre de presos políticos. También es Venezuela, Nicaragua, Norcorea, Rusia, China, solo por mencionar algunos de los países con pues libertades restringidas, donde no se respeta ni se garantiza la vida,
Y uno de ellos, por supuesto, sigue siendo Venezuela, que desde el 28 de julio de 2024 arrecia la represión contra pues personas que han intentado, al menos intentaron manifestar pacíficamente, incluso aquellos que no lo hicieron y que por haber sido pues encontrados por algún funcionario de manera fortuita también fueron objetos de detenciones. Esas personas hoy están detenidas en Venezuela y están siendo sometidas a violaciones a sus derechos humanos, a torturas, a vejámenes, han sido incomunicados, no se les ha garantizado el debido proceso, han sido juzgados en juicios colectivos. Sus familiares además denuncian que están en condiciones infrahumanas, no se les permite pues las visitas, además fueron trasladados a cárceles de distancias muy lejanas a donde vivían, lo que dificulta más la situación para las familias que intentan verlas. Familias compuestas principalmente por mujeres, un elemento que siempre quiero destacar, el rol de la mujer pues afectado no solo a través de la situación que se vive en el país, sino también de su familiar que es víctima de prisión arbitraria por parte del Estado venezolano, que en este momento es representado por el régimen de Nicolás Maduro. Y precisamente este viernes 18 de octubre, familiares de los detenidos acudieron a protestar y es un llamado que se hace diario. Las madres en Venezuela se están pareciendo cada vez más a las madres y hoy abuelas de Plaza de Mayo en Argentina, en la dictadura, que a diario iban a protestar, pues hoy las madres en Venezuela están ejerciendo un rol similar a lo que vivieron las abuelas de la Plaza de Mayo. Y fíjense, hoy salieron a protestar al Ministerio pues, de Penitenciaría para exigir su liberación inmediata. Quiero compartir con ustedes parte de esta información que la recopila la Organización de Derechos Humanos, Justicia, Encuentro y Perdón. Y justo, pues como Organización de los Derechos Humanos dice, nos unimos al clamor de las familias de presos políticos que estuvieron este 18 de octubre en la sede del Ministerio de Servicios Penitenciarios exigiendo la liberación inmediata y el cese de la tortura en las cárceles venezolanas. Estas familias valientes denuncian condiciones precarias en las instalaciones carcelarias y los abusos sufridos por sus seres queridos a manos de los custodios. Es importante que se escuche la voz de estas familias, reitera esta organización, y que sus reclamos sean atendidos de manera inmediata. La tortura y los malos tratos deben cesar de inmediato y se debe garantizar la libertad de todos los presos políticos que están injustamente privados de su libertad, dice la organización Justicia, Encuentro y Perdón. Y vamos a compartir parte entonces de lo que fue esta manifestación que hicieron de manera pacífica frente al Ministerio de Servicio Penitenciario en Venezuela. Pues ven ustedes allí imágenes de estas madres con sus carteles, no más tortura en Venezuela, algunas sosteniendo los nombres de sus familiares detenidos, que ustedes pueden ver en pantalla, y vean que estos siempre en los headlines, ustedes han visto que hacemos un énfasis sobre la situación de los derechos humanos, un enfoque que le queremos dar aquí a este video podcast, y una de las cosas que queremos destacar siempre es el tema de los derechos humanos, y quiero insistir. Y por eso le damos tanto énfasis no solo a la situación en Cuba, como hablamos al principio, a Venezuela, sino en general. Y vean allí ustedes que son mujeres, es un elemento que quiero siempre destacar, son la mayoría mujeres, madres de familia, cabezas de familia, además, que abandonan sus hogares, abandonan sus trabajos para dedicarse a luchar por la liberación de sus hijos. No es un detalle menor al tomar en cuenta en lo que está ocurriendo en Venezuela. Y vamos a escuchar parte de la voz de lo que dijeron a las autoridades del Ministerio del Servicio de Penitenciarías de Venezuela. Libertad, 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 libertad. Bueno, gritaban libertad, exigen libertad para sus seres queridos, exigen condiciones dignas en los centros de reclusión. Justo el día de ayer denunciábamos que se reportaba una situación irregular en un centro llamado Las Crisálidas, que está ubicado en Los Teques, en el estado Miranda, en Venezuela. Habían requisas y esta organización que les mostraba hace algunos instantes y que pueden ver ahí en pantalla,
Justicia, Encuentro y Perdón hablaba sobre pues gritos que se estaban escuchando, alertaban a las autoridades a tomar pues acciones para evitar que pudieran cometerse violaciones a los derechos humanos. Y esto se conoció pues debido a las mismas familias que pernoctan a las afueras de estos centros penitenciarios, atentas a la espera de tener, aunque sea una señal de que puedan ver a sus familiares, porque se les ha negado el acceso a la justicia, a la defensa privada, al debido proceso, y es unas detenciones que pues van en todo, van contra todo lo establecido en la Constitución venezolana, en el Código Penal y en los distintos instrumentos jurídicos que tiene el país en función de la defensa. El Estado venezolano tiene una fortaleza jurídica, independientemente de la situación, que impide que todo lo que estas familias están denunciando suceda y totalmente. Más allá de que sea el gobierno de Nicolás Maduro quien está en el poder, es el Estado venezolano el que tiene la responsabilidad y existe la suficiente fortaleza jurídica para que desde el punto de vista de las leyes que hay dentro del país, me refiero a la Constitución, a los códigos de procedimiento y a todo el ámbito jurídico, leyes que prohíben lo que estas familias están denunciando, que es la violación a los derechos humanos, además de los convenios y acuerdos suscritos por el Estado venezolano. Así que esto es muy importante tomarlo en cuenta porque las madres de familias han denunciado situaciones precarias por parte de quienes están detenidos. Es una situación que, por supuesto, genera mucha preocupación en las condiciones de cómo se va llevando la situación de los derechos humanos en Venezuela. Y a propósito de las detenciones arbitrarias, hay que pues, sumar una nueva detención que la ha reportado el partido 20 Venezuela. Y nos referimos, ya lo vamos a compartir en pantalla, una nueva detención que podemos sumar ahora. A veces voy a compartir una reflexión. No sé si es que hay una meta en este momento por parte del Estado venezolano, y voy a decir el Estado, porque aunque el Estado venezolano y el gobierno es otra cosa, el régimen venezolano está representando las responsabilidades del Estado. No sé si hoy es consciente el régimen venezolano de las responsabilidades jurídicas, no solo políticas, sino jurídicas en materia de derechos humanos. Pero lo cierto es que pareciera que todos los días intentan coleccionar más presos políticos o más personas detenidas, porque todos los días, como en el caso de Cuba, que hace un momento pues compartíamos cifras, estamos viendo nuevas detenciones y es como esta que vamos a ver a continuación, la de el dirigente del movimiento Zulia Humana y diputado del Consejo Legislativo del Estado Zulia, Eduardo Labrador, detenido la mañana de este 18 de octubre por funcionarios de la Policía Estatal cuando se disponía a visitar a su hija. Se desconoce su paradero, familiares temen que esté siendo trasladado a la ciudad de Caracas, porque recordemos estaba en el estado Zulia. Exigimos el cese de la persecución política y su libertad inmediata. Es lo que dice el partido 20 Venezuela sobre la nueva detención de este político venezolano de oposición, que vemos además es una persona de edad, se puede considerar casi de la tercera edad que ha sido detenida y por eso comparto la reflexión. ¿Será que hay una especie de juego personal que en este momento intenta hacer el régimen de coleccionar detenidos a diario y de ir tachando de una lista y de seguir creando, porque realmente el número de personas que están siendo detenidas de manera discriminada es asombroso. No hay otro término para poder describir cómo se siguen deteniendo a personas todos los días, sobre todo a personas que han sido dirigentes de oposición y bueno, también líderes de comunidades, representantes de organizaciones de derechos humanos. No hay discriminación. Niñas, niños, adolescentes, cualquier persona está siendo detenida. ¿Será que habrá alguna posibilidad de una mente racional, una mente clara que reflexione
que los niños, adolescentes, en vez de estar en prisiones, deberían estar en las escuelas, que los políticos deberían estar haciendo política, que las madres deberían estar en sus hogares o trabajando, que este funcionamiento en que el Estado venezolano tiene a Venezuela, ¿qué objetivo tiene? Atemorizar y hasta llegar hasta con qué fin. Porque la verdad es que es impresionante la cantidad de detenciones, o sea, que siguen sumando y sin razón alguna. Eh, eh, el objetivo probablemente es seguir incrementando el temor, seguir pues mostrando todo el peso de la ley y aplastando con todo el poder del Estado venezolano a la disidencia. Pero esto es una suerte de todos los días y fíjense que hoy el Foro Penal ha actualizado la cifra de detenidos y esto es una actualización. Justo en días pasados les hablaba de que se hablaba de más de 1.900 personas. Hoy tienen una cifra de 1.936 y ya las voy a compartir para ustedes en pantallas para que puedan ver esta actualización que hace el Foro Penal sobre la cantidad de presos políticos. 1.936 personas, solo de estas 1.936 prestan mucha atención. El Foro Penal contabiliza que 1.814 se produjeron desde el 29 de julio de 2024. De esas 1.814 personas, 1.698 son hombres, mujeres 238, civiles 1.776, militares 160, adultos 1.868 y adolescentes 68. Estamos hablando de 1.936 vidas que pudieran ser parte de la economía del país, que pudieran ser parte de la labor del país y que hoy el gobierno las tiene detenidas. Gente que seguramente pudiera estar aportando al país, pero hoy el gobierno las tiene detenidas por pensar diferente. Esa es la razón por la que estas personas están detenidas. Y hablamos de este número, no me lo quiero quitar. Pongamos sobre la vista 68 adolescentes que deberían estar en las aulas. El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, hablaba en estos días que llamaba a los grupos afectos al gobierno que vayan a buscar a los niños, adolescentes que están en situación de deserción escolar y los regresen. Ministro, regresa a estos adolescentes, estos menores de edad, regrésenlos a las aulas. Por favor, es importante que regresen a estudiar, que no estén en las cárceles venezolanas. Esto es un ejemplo. Y bueno, me extiendo con esta situación porque creo que el tema de derechos humanos tenemos que prestarle muchísima atención y que, pues sin duda, tienes que tener una vena muy fría para no conmoverte, que existen 68 niños, adolescentes que en vez de estar soñando con qué van a estudiar o qué tarea van a hacer, están detenidos. Y hablamos también de 1.936 personas que pudieran estar produciendo en el país, pero que no, hoy están en condición de detención. Y a propósito de las personas detenidas, hay 19 que son extranjeras. Y ustedes bien escucharon que el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, considerado el número 2 del chavismo, una figura bastante fuerte dentro del chavismo, pues decía que eran extranjeros que estaban implicados en tramas para atentar contra Nicolás Maduro, para atentar contra el país, para atentar contra la paz de Venezuela. Y pues resulta ser que una de esas personas que está detenida, una de estas 19 personas que están detenidas, corrijo, es un ciudadano colombiano. Ayer hablábamos de las nacionalidades de estas personas. Y este ciudadano colombiano pertenece a una organización de derechos humanos, que no es cualquier organización de derechos humanos. Permítanme decirles, es el Consejo Danés para los Refugiados, una organización humanitaria independiente sin fines de lucro que opera en Dinamarca desde el año 1956. Esa ONG estaba prestando pues ayuda. Es una ONG que en su tarea tiene como tal proteger los derechos de los refugiados, de los desplazados internos, brinda asistencia en contextos de emergencia y promueve soluciones para personas afectadas en desplazamientos
y conflictos. Y esa ONG ha emitido ese comunicado que ustedes están viendo en pantalla, donde alerta y comunica que una de las personas detenidas a las que Diosdado Cabello, el ministro del Interior y Justicia de Venezuela, ha dicho que están implicadas en intentos de magnicidio y en planes desestabilizadores con la CIA, pertenece a esta organización. Y aquí vemos el comunicado. Dice, el Consejo Danés para los Refugiados, DRC por sus siglas en inglés, confirma la detención de un miembro del personal de nacionalidad colombiana por parte de las autoridades venezolanas. En el momento de su detención ingresaba al país para realizar trabajos programáticos. Inmediatamente después de su detención y desde entonces, DRC, hablamos del Consejo Danés para los Refugiados, DRC, ha estado en contacto constante con las autoridades colombianas, así como con su familia y entidades de la ONU. La seguridad y el bienestar de los miembros de nuestro equipo, tanto física como mentalmente, siguen siendo de máxima prioridad y continuamos explorando todas las vías posibles para resolver este caso. Como organización humanitaria, el Consejo Danés para los Refugiados opera con estricta neutralidad e imparcialidad. Nuestro trabajo se centra exclusivamente en la prestación de la ayuda humanitaria sin inmiscuirse en ningún asunto político. Para más información, por favor, contactar a este correo de comunicaciones. Este es el comunicado que ha dado, pues, el Consejo Danés para los Refugiados, insisto, una organización de derechos humanos dedicada a la protección de las personas en condición refugiada, que opera desde el año 1956 y que una de las personas que conforman esta organización viajó a Venezuela a prestar ayuda y hoy está siendo acusada entre los 19 extranjeros que presentó el Ministerio del Interior y Justicia de Venezuela de presuntamente conspirar para pues un presunto magnicidio y planes desestabilizadores junto a la CIA. Pero esto es un nuevo elemento en esto que mostró ayer el ministro Diosdado Cabello sobre esta persona que en realidad es un trabajador de una organización humanitaria. Hemos dicho, y lo señalábamos el día de ayer, que el resto de los prisioneros, que algunos tienen nacionalidad extranjera, entre ellos de nacionalidad checa y nacionalidad española, la Unión Europea le pidió al gobierno de Venezuela que permitiera el acceso consular a pues a esas personas que están siendo afectadas por presuntas acusaciones. Esto es un elemento importante a tomar en cuenta sobre esta acusación que ha presentado el gobierno de Nicolás Maduro y que pues una vez más se queda sin suficiente sustento y argumentos sobre posibles planes desestabilizadores que ellos aseguran que ocurre en contra de su gobierno, pero pues a las pruebas hay que remitirnos. Son trabajadores humanitarios y el simplemente ser extranjero ahora te puede convertir también en una ficha, pues, que pueda ser objeto de detención en Venezuela. Y otra información importante que no podemos perder de vista tiene que ver con la posición de los obispos de Venezuela. La Conferencia Episcopal celebró una asamblea extraordinaria y voy a compartirles un poco de estas imágenes y de lo que se dijo en esta asamblea, un mensaje muy contundente, muy claro, que dicen los obispos de Venezuela sobre la situación, donde además afirman su rechazo a la represión, a las detenciones arbitrarias, a las violaciones a los derechos humanos, exigen, entre otras cosas, la liberación de los detenidos y voy a compartirles imágenes de esta asamblea que se realizó esta semana y que reunió pues a los principales obispos del país. Ustedes ven allí en pantalla en esta reunión y en la cual tuvieron conclusiones importantes en materia de lo que está sucediendo en el país. Voy a compartir parte de ese comunicado. Fue la 45 Asamblea Extraordinaria que reunió obispos, laicos, religiosos de las comisiones episcopales y que además se reunieron para evaluar y discernir sobre el desempeño de los diferentes centros. Pero por supuesto no dejaron de analizar el entorno país, lo que está sucediendo en Venezuela y entre otras cosas, pues
citan a Jesús con estas palabras que hablan de que la verdad los hará libres. En ese sentido, hablan sobre esto que lo podemos encontrar y que además citan a Juan. Esto es parte de lo que se consigue en el Nuevo Testamento. Ellos dicen la verdad los hará libre. Y entre otras cosas, en un comunicado dicen que se reunieron los días 15, 16 y 17 de octubre del 2024 en esta 45 Asamblea Plena Extraordinaria para orar y reflexionar sobre la realidad social y política. Y en ello, pues, reiteraron el llamado al Consejo Nacional Electoral y dijeron así, para que conforme a lo establecido a la Constitución y las leyes, publique de forma detallada los resultados del proceso comicial realizado el pasado 28 de julio, donde se evidenció la voluntad del cambio del pueblo. Es lo que dice el comunicado de los obispos. Quiero compartirles también un poco más otras imágenes de ellos donde pues se reunieron como parte de esta asamblea extraordinaria y ahí están viendo estas imágenes. Y pues en este comunicado, entre otras cosas, también señalan que rechazan de manera categórica la represión de las manifestaciones, las detenciones arbitrarias y las violaciones a los derechos humanos ocurridas. Después de las detenciones, exigimos la liberación de los detenidos, entre los cuales se encuentran menores de edad. Y entre lo que también señalan los obispos, dicen que al contemplar la situación difícil por la que atraviesa nuestro país, nos sentimos interpelados por la palabra de Dios que nos invita a escuchar los clamores del pueblo y consolarlo. Renovamos nuestro compromiso con todos los hermanos que sufren de seguir acompañándolos a través de la oración, la acogida, la compañía, el intercambio y el servicio que brindamos por medio de las diferentes instancias eclesiales. Reafirmamos nuestro compromiso de estar a su lado en estos momentos difíciles y manifestamos la disposición de la Iglesia a promover iniciativas que contribuyan a la solución pacífica de las diferencias. Invitamos a todos a avivar la esperanza. Cristo es nuestra esperanza, le dicen los obispos al pueblo venezolano. Mostramos nuestro apoyo a las iniciativas de oración que desde diversas instancias se promueven para pedir la paz y el bienestar de Venezuela. Esto es parte pues de lo que fue esta importante asamblea donde han llamado al Consejo Nacional Electoral a presentar los resultados de lo que ocurrió el pasado 28 de julio. Fíjense ustedes, aquí pueden ver algunas de las fotos de esta importante reunión, los obispos analizando pues la situación país, entre otras cosas, pues también parte de su trabajo, ¿no? De lo que lleva la conferencia episcopal a hacer una evaluación del entorno y que pues preocupa lo que está sucediendo con la situación de los derechos humanos en Venezuela. Eso pues ha quedado reflejado en este importante comunicado que ha pues dado la conferencia de Venezuela. Voy a compartir un poco de agua porque estoy en vivo con ustedes, me doy esta licencia. Haciendo un poco de todo, pues se me seca la garganta de tanto hablar, ¿no? A veces aparezco un radio loco que habla muchísimo, lo reconozco. Pero tengo que beber agua y disculpen porque me ahogo en un momento. Y justo la líder de la oposición, María Corina Machado, también se pronunció respecto a esta posición de los obispos. Vamos a compartir lo que ella dejó ver en su cuenta de X, donde habla sobre lo que señalaron los obispos de Venezuela. Vamos a mostrarles en este momento entonces esta declaración de María Corina Machado y que la tienen en su cuenta de X. Ella dice, la verdad los hará libres. Esto en relación a lo que justo citan los obispos en ese comunicado. Los obispos de Venezuela elevan su voz por la verdad en su asamblea plenaria extraordinaria, dice Machado. Reclaman la publicación de los resultados detallados del 28 de julio, la represión de las protestas, las violaciones a los derechos humanos y la liberación de los detenidos que incluyen a muchos niños. Enfrentamos a un régimen maligno que ha provocado el dolor a todos los venezolanos, la miseria, la violencia y la separación de nuestras familias. La nuestra es una lucha espiritual, dice María Corina, y vamos de la mano de Dios. Debemos derrotar el miedo y el silencio. Tenemos el deber de hablar con las palabras precisas y llevar esperanza y acción
a todos los corazones. Como nos dijo Juan Pablo, aquí en Venezuela, levantémonos y no tengamos miedo. Es lo que dice María Corina Machado, pues en respuesta a esto que han dado los obispos de Venezuela, este comunicado donde fijan una vez más posición por lo que está ocurriendo en el país. No pueden ignorar la situación de lo que está ocurriendo en el país. En medio de esta situación, Nicolás Maduro pues sigue avanzando en su gobierno. Y en los avances, si se permite el término, se incluye el nombramiento de nuevas figuras. Y una de estas figuras tiene que ver con Ale Saab, ¿sí? Este empresario tan polémico que estuvo detenido en Estados Unidos, acusado de corrupción por sus vínculos en los programas de alimentación CLAP, entre otros aspectos de lavar dinero, pues hoy será un nuevo ministro. Maduro lo ha designado como el ministro del Poder Popular para la Industria y la Producción Nacional. Este cargo se lo dio Nicolás Maduro, que además lo anunció en sus redes sociales. Esta es la cuenta de Facebook de Nicolás Maduro y aquí pues él comenta: designé a Ale Saad como nuevo ministro del Poder Popular para la Industria y Producción Nacional. Estoy seguro que con su gran capacidad gerencial y compromiso con nuestro pueblo, impulsará el desarrollo del todo el sistema industrial de Venezuela en el marco del proceso de construcción de un nuevo modelo económico. Todo el apoyo para la inmensa tarea que tiene que cumplir, dice Nicolás Maduro en su cuenta de Facebook, sobre esta nueva designación de Ale Saab, este hombre polémico, recordemos que estuvo detenido en los Estados Unidos, recordando un poco este perfil de Ale Saad, siempre muy cercano al gobierno de Chávez y posteriormente de Nicolás Maduro. Se le ha acusado por su rol decisivo en las operaciones de las redes financieras de Nicolás Maduro, específicamente con el programa de los CLAP, estos programas como se les hace llamar, que son comités locales de abastecimiento y producción, CLAP en sus siglas, y que recordemos que fue arrestado en el año 2020 en Cabo Verde durante una escalada técnica que hizo en un vuelo privado y bajo una orden de extradición solicitada por Estados Unidos, fue llevado a Estados Unidos, pero hoy Ale Saad está en Venezuela, no perdamos de vista. ¿Y por qué está en Venezuela? Porque, bueno, entre las negociaciones que hizo el gobierno de Joe Biden, pues permitió la liberación no solo de los llamados narcosobrinos, como se le dicen a los sobrinos de la primera dama de Venezuela, aunque ella se hace llamar primera combatiente por sus vínculos con el narcotráfico, según pues información que se pudo corroborar y sobre todo que suministró la DEA en su momento, sino que también en el caso de Saad, Biden pues accedió a su liberación luego de que, recordemos, había sido acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de lavar cientos de millones de dólares que había obtenido precisamente por estos contratos irregulares de los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, y pues ese dinero los desvió de manera ilícita a través de una red de empresas y cuentas bancarias en países como Turquía, Emiratos Árabes Unidos, México. Y ese caso de Saad, recordemos, estuvo en el punto de tensión diplomática. En su momento, pues el gobierno de Venezuela decía que era un preso político, que además, aunque nunca pudo demostrar que era un diplomático, aseguraban que había sido un funcionario de su gobierno. Y ahora, pues en este nuevo rol que va a asumir como ministro de Industria, pues pareciera que aspiran que él pueda volver a dar un respiro a la economía venezolana que está bastante golpeada. Tan golpeada está que, como decíamos al principio, es incapaz de ayudar a su principal socio ideológico, que es Cuba, hoy sumergida también en un caos. Así que esta noticia, pues no perderla de vista. Ale Saad, hoy el nuevo ministro para la Industria y Producción Nacional. Revisamos otros temas brevemente.
Bueno, y debido a la orden de arresto que tiene Vladimir Putin por invadir a Ucrania, de arresto de la Corte Penal Internacional, no va a asistir a la cumbre del G20 que se va a realizar en noviembre en Brasil. Esto lo confirmó hoy el propio mandatario ruso en una reunión, pues, un pequeño encuentro que tuvo con medios de comunicación, donde dijo que no va a ir a esta cumbre porque sabe que tiene esta acusación en su contra. Hay que recordar que esta acusación se dio en marzo de 2023 por la deportación ilegal de niños y niñas. Recuerden que esa es una de las denuncias de las muchas que Ucrania ha sumado al expediente de Rusia como parte de su invasión, que tomaron a niños que fueron llevados a territorio ruso. Recordemos eso, que son imágenes y que se demostró el uso de niños en la guerra. Y bueno, en este caso, esta cumbre del G20 se va a llevar en Brasil. Le va a dar a Brasil un protagonismo bastante interesante en el mes de noviembre. Vamos a ver qué pueda suceder allí de las alianzas que va a estrechar Brasil, que se muestra muy neutral con los conflictos que están sucediendo, porque por un lado, pues va a ser la sede del G20, pero por otro lado también sabemos que tiene un acercamiento y una posición bien interesante con los países del BRICS. Así que en este caso, Brasil, como tiene parte, como es país miembro de la Corte Penal Internacional, pues tendría la obligación de detener a Vladimir Putin si él llegara a ese país a asistir a la cumbre del G20, y es por eso que él ha confirmado que no va a asistir, porque en este caso de asistir sería objeto de una detención, aun cuando el Kremlin no reconozca la Corte Penal Internacional, ha rechazado firmemente las acusaciones que se le dan, pero esto no impide que países como Brasil y países en los que no solo Brasil, países en los que son parte de la Corte Penal Internacional y puedan aplicar esta orden de detención que tiene él bajo su cabeza y que podría ser arrestado si se atreviera a salir del país. Y esto hay que decir que Putin ha llevado al mandatario ruso a evitar ciertos países precisamente por esta situación, como por ejemplo cuando hubo la cumbre en Sudáfrica también del grupo de los BRICS en agosto de 2023 y pues la cumbre del G20 también de ese mismo año en Sudáfrica que pues, perdón, en Sudáfrica no, en la India, perdón el dato, en la India, en la India, en la reunión que se dio del G20 en 2023 en la India, tampoco asistió, pues precisamente porque tiene esta orden que de estar en un lugar donde sí tiene la obligación de detenerlo, pues Putin sería orden de arresto. Así que se confirma que no asistirá en esta cumbre del G20. Bueno, en esta semana dedicamos específicamente el día de ayer, dimos un buen espacio a la muerte del líder de Hamas, Yahya Sinwar, y justo la organización ha confirmado un día después de que se le dio muerte al máximo líder de Hamas, Yahya Sinwar, y eso sí, dejaron claro que esto no significa el fin del movimiento ni de la lucha del pueblo palestino. Esto en relación con las declaraciones que dio el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que decía que la muerte de Sinwar marcaba el comienzo del fin de Hamas. Aunque confirmaron, pues la muerte lo alabaron como un héroe mártir, y dicen que Hamas es un movimiento de liberación dirigido por personas que buscan la libertad y la dignidad, y eso no se puede eliminar. Así lo dejaron en un comunicado firmado por el jefe de Relaciones Políticas Internacionales de ese buró político, Bassem Naim, quien dijo que creemos que nuestro destino es una de estas dos cosas, la victoria o el martirio. En este caso, el texto también habla de que ninguna de las muertes
de Israel contra alguno de sus líderes, como el comandante Sedahet o el primer jefe de las brigadas Al-Qassam, el brazo armado del grupo islamista, han logrado debilitar a su milicia. Es lo que dice este comunicado de Hamas, que bueno, confirma la muerte de su principal líder, pero que asegura que el movimiento se mantendrá vivo en la lucha de lo que ellos consideran, y estoy citando en palabras textuales, la lucha por su dignidad y su libertad, según lo que asegura Hamas. Y como siempre, bueno, cerramos los headlines con una nota positiva, una nota bonita, una nota para reconciliarnos, por supuesto, con la humanidad, con el mundo, con el momento, con ese espacio en el que nos damos de recordar las cosas buenas y bonitas, porque también es noticia y también hay que hablar de las cosas buenas y positivas. Y la imagen de hoy, por supuesto, cortesía de la cuenta El Club del Arte, donde ustedes pueden conseguir cosas hermosas, es recapitulando este hermoso video de una pequeña que toma el celular de su madre y se graba y la mamá la descubre. Vamos a compartir parte de esta pequeña travesura donde ella descubre cómo grabarse y cómo su mamá pues también la descubre. Vamos a disfrutar este momento. Sophia? ¿Qué? Did you take my phone? No. Sophia? ¿Qué? Did you take my phone? No. Bueno, con la risa de Sofía, esta pequeña que se ha hecho viral y que seguramente ustedes la han visto en alguna ocasión tomando el teléfono de su mamá y que le dice a su mamá que no tiene el celular, pero en el fondo sí lo tiene y corre una vez que se ve descubierta en una travesura y que su madre pues también está con ella. Quiero despedir estos headlines de esta semana, agradecerles como siempre la compañía, gracias por seguirse sumando. Si les gustó este contenido, no dejen de compartirlo, suscríbanse y por supuesto activen las notificaciones. Recuerden que los headlines los hago con todo el cariño del mundo, en un servicio público, con la idea de iluminar un poco más estos espacios que a veces pueden tornarse un poco oscuros ante la falta de información, pero aquí no, aquí vamos a encontrar siempre la posibilidad de poder contrastar, de poder conocer un poco más los hechos que forman parte de la actualidad y que a todos nos interesa saber, porque recuerden que la información es poder. Soy María José Martínez, me consigues a través de Marijo Report y para mí ha sido un placer y un gusto poder estar a tu lado. Espero que tengas un bonito día, unas buenas noches o unas buenas tardes, porque todo depende de la hora en la que te conectes conmigo. Te mando un gran abrazo y nos vemos la semana que viene cuando seguimos revisando la actualidad en contexto.